Welcome everyone. Today's webinar, our topic is multiplying the challenge, parenting as a Muy buenos disability días a migrant. todos. El día de hoy Thanks vamos a hablar to our sobre awesome lo panelists que viene and siendo education multiplicando el volunteers, desafío, paternidad como Jennifer and inmigrantes Angelica. con I will call capacidad, them con Jenny and discapacidad. Angie as they prefer to be También addressed. tenemos a dos panelistas, a I'm the Jennifer Senda y facilitator a Angélica today. My name is García, que nos Jennifer van a estar Aggie-Hu. I'm a acompañando. postdoctoral Y research la persona fellow que está at the llevando Center for este panel Disability Policy es at Brandeis la University. doctora Agui. I will give a more detailed introduction of myself, and the panelists later in this Conforme meeting. sigamos la presentación, vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de los panelistas, al igual There are que some de logistic la points. presentadora. So today our event is supported by Para ASL este evento interpreters and tenemos el Spanish sistema interpreters. de interpretación en If español, any of al you igual que la need interpretación de señas, interpretation, you disponible can para todos turn it ustedes. on Para at poder the bottom acceder of a the Zoom esto, screen. tienen There is an que icon darle of clic en la text like a pantalla U. en donde dice You can click interpretación it y and poder seleccionar select el idioma de ASL español. interpretation or in Spanish language there. Or we also have auto caption También enabled here. tenemos You can los open that subtítulos box from the disponibles CC para button la at the gente bottom que of this quiera leer Zoom screen. y escuchar al mismo tiempo, lo pueden hacer. This event is organized by the National Research Ese Center for evento Parents es with patrocinado por el Centro Disabilities. Nacional de Investigación This para center, Padres con Discapacidades. Es una yes, iniciativa thank you. para todas las personas The center y is para a todas las personas que tengan algún cross-disability tipo de initiative guided by discapacidad, the ethos guiada of por el carácter disability distintivo de community, la comunidad nothing about us discapacitada con el without lema us. de nada Through sobre services, nosotros research, and sin advocacy, nosotros. the center provides A través de instruction and servicios, information investigación y about promoción, el health and centro prevention brinda services instrucción for e parents with información sobre disabilities servicios and de their salud families. y The paternidad center para is part of padres the Lurie con Institute for discapacidades Disability y sus Policy at familias. Brandeis El University, centro and it es is parte supported by the del National Institute Instituto de for Disability Políticas de Independent Living Discapacidad de and la Universidad Rehabilitation Research Brandeis y and the es Lurie Institute for apoyado por el Instituto Disability Nacional de also. la Discapacidad And Independiente, this Investigación sobre event Vida is y funded Rehabilitación y and also El this Instituto presentation Luri were developed de under grant Política from de National Discapacidad. Institute for on Disability, Independent Living and Rehabilitation Research, NIDLR. El contenido NIDLR de is a esta center presentación bringing fue desarrollado demonstrations gracias for a una quality living, ACL, subvención del Instituto Department of Nacional de Health and Human Investigación sobre la Services, Discapacidad, HHS, Vida and the Independiente y content is solely the Rehabilitación, responsibility conocido of the como el office and does not necessarily NIDILRR. represent the Es un official views centro of dentro de la NIDLR, ACL, Administración or para la Vida HHS. Comunitaria, ACL, Departamento de Salud y In terms Recursos of Humanos. language, we acknowledge the diversity of El cultural contenido es identities, responsabilidad cultural exclusiva de los orientation, and autores y gender no heritage, necesariamente and representan las strive to be opiniones as inclusive oficiales as de las possible. organizaciones ya previamente Unfortunately, a mencionadas. lot of national data sets about parenthood typically record sex assigned Reconocemos la rather diversidad de than gender identidad de género, identity, orientación and rarely sexual y include expresión de género. information Nos about esforzamos por ser lo transgender más and inclusivos como sea non-binary posible. parents. We do Lamentablemente, los acknowledge conjuntos de datos LGBT, nacionales but we sobre try to paternidad be suelen as ser inclusive as registrados possible. con el sexo asignado Like al I nacer, en mentioned, lugar I'm the de la identidad de facilitator today. género, y rara vez incluye I'm a información sobre personas postdoctoral research fellow transgénero y at no Lurie, binarias. but at the same time, I identified Tenemos a la that doctora I came to the Luanjiao U.S. in my Aguihu, mid que es la que está 20s to actualmente pursue graduate studies comentando. here. Ella But tiene recently, un postdoctorado en having investigación del the Instituto physical Lurie de disability Política de since a young Discapacidad en age, la Universidad de and Brandeis. recently I Ella gave birth to tiene a este son and proyecto que se became a llama disability Maternidad e parent. Intersección, mi I've experiencia also como mujer shared my inmigrante con experience una of discapacidad mothering at the física. intersection, which is published as a blog in our Center for Parents of Community blog. I welcome you all to check our blogs. También tiene ese contenido disponible en la página oficial, que es el And Centro de before Parentesco. I Es un really blog donde introduce ustedes pueden our acceder panelists, a I esa also want to información. give a Un brief poco más. background about our webinar today, especially about disability and Vamos a immigrants hablar un in the poquito más U.S. acerca de lo que es tener una So in the discapacidad y U.S., ser inmigrante en los according Estados to the Unidos. census data Uno in de cada cuatro 2020, personas en los Estados about Unidos 4 tiene out of una 4 discapacidad. people, that's Uno de cada 10 27%, niños en los Estados Unidos tiene un here in the padre con U.S. live discapacidad. with some kind of Alrededor de disability. 45 millones de This may personas be en los more Estados Unidos son than inmigrantes, prevalent personas que than fueron nacidas en otros people países think. desde el But 2021. disability in the U.S. Representan juntos definition include a variety of 13.7% de los disabilities, Estados including learning Unidos con disability, población general. invisible Los disability, principales países de etc. orígenes con And inmigrantes más in grandes terms of en Estados Unidos son disabled parent, México, China e one in India, 10 children in the U.S. Filipinas have y a El disabled Salvador. parent, based on the research conducted by La my mayoría de colleagues los everywhere. inmigrantes, el And 77% de in ellos, están en los Estados 2021, Unidos in the US, legalmente. there are about 45 million people who are immigrants. These are people who were born in other countries, and they account for about 13.7% of the US population. Top origin countries of immigrants are from Mexico, China, India,
Philippines, and El Salvador. I think because I'm an immigrant from China and then my partner is an immigrant from India, this data is really like not surprising to us, but still interesting Esta to know. información, esta data no es, Most no es immigrants here in the sorprendente para US are nosotros, here pero sí se nos legally, hace interesante and saber. the participants here, but the panelists and the facilitator, we represent the perspective of El día de immigrants hoy, here los legally, but panelistas, al igual de la unfortunately, we persona don't que have está actualmente hablando, la undocumented doctora, immigrant who can share juntos their ellos perspective in this representan a esta webinar. And comunidad so y I estas hope in our perspectivas. audience, maybe some of you Y may bring esperemos that que ustedes también perspective puedan in as compartir well. esas perspectivas. Some continued background. A lot of existing research focus on disability and immigration, focus on immigrant families, parents raising children with disabilities. But the perspectives of parents with disabilities in immigrant families are less discussed. Actualmente existen varias investigaciones hechas sobre familias inmigrantes que están creciendo hijos con discapacidades. Sin embargo, las perspectivas de padres con discapacidades en un ambiente de familias inmigrantes es poco escuchado y pocas veces se habla. Es un tema que ha sido poco explorado. Padres con discapacidades son un grupo muy diverso. Tienen experiencias que definitivamente son diferentes en términos de inmigración, de lo que es ser ciudadano, de etnia, problemas o estatus socioeconómico, al igual que otras cosas que son partes de esas características. El día de hoy tenemos a dos panelistas con nosotros. Tenemos a Angélica García y a Jennifer Senda. Voy a explicar rápidamente un poco sus biografías. Angélica García es una señora que tiene el síndrome de Apert y aparte de tener síndrome de Apert, ella es mamá de una niña de 3 años y de un hijo difunto llamado RJ. Ellos originariamente son de México. Perdón, ella es nacida en Filipinas y creció aquí en Estados Unidos. Jennifer Senta es una mamá con parálisis cerebral y tiene un hijo de 13 años. Vamos a parar de compartir la pantalla para escuchar un poco acerca de las historias de nuestros panelistas. So we have prepared a list of different discussion questions, and I also welcome our audience. If you have any questions, please feel free to type in the chat. Vamos a escuchar acerca de nuestros panelistas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, dejen sus comentarios en la sección del chat para poder leerlos. Antes de iniciar esto, nosotros ya formulamos una lista de preguntas para nuestros panelistas, pero de igual manera les repetimos, por favor, si quieren hacer una pregunta directa a los panelistas, déjenla en la sección del chat. Angélica nos va a contar un poco acerca de ella misma. So, do you want to go first, Angie, or do you want me to go first? You can go first. Okay. Muy bien, vamos a empezar con Jennifer Senda. My name is Jennifer Senda. I was born to Mi nombre es Jennifer Senda. Nací en 1982. Mis padres son de México. Mis padres emigraron en 1979. Ellos llegaron aquí sin saber el idioma. Yo le estuve interpretando y traduciendo a mi mamá hasta la edad de los 12 años. Mi mamá siempre bromea que su acento es grueso como el chocolate porque aún es muy presente. Ella no sabía que yo tenía una parálisis cerebral porque yo no había sido diagnosticada hasta la edad de 18 meses. Mi mamá tenía 21 años cuando yo nací, entonces cuando yo fui diagnosticada con ella no entendía muy bien todo lo que eso conllevaba. Cuando ella estaba empezando esta jornada, ella estaba sola, entonces no sabía ella qué podía hacer. Ahora yo como madre es una perspectiva completamente diferente, pero sin embargo, aún sigo teniendo esa conexión y esa relevancia con ella.
having a Yo creo que disability. cuando llegué a la edad donde me iba a convertir en Because un they don't, padre, okay, empecé when people think a of temer un poco parents más with de lo que esto disabilities, they podía don't significar, necessarily porque see empecé a notar que they la gente how no can I put entendía this? el They desafío see que era el parents ser una as madre becoming que disabled tiene una literally only deshabilidad. because they get older versus being born or having a disability at a young age and then becoming a parent. Creo que hay muchas perspectivas diferentes. Creo que para mucha gente piensa que a lo I too have a mejor uno nace 13-year-old normal y son algo pasa en la vida that después para que has an tengas ADHD. So I'm always on the go. para que tengas una discapacidad. Sin embargo, el nacer con una discapacidad y crecer te cambia el aspecto de cómo es la perspectiva. Yes. Ahora escuchemos a So, Angélica. my family and I moved here, or technically moved to California. Bueno, pues mi familia y from yo nos the mudamos desde las Philippines Filipinas when I a was 9. California cuando yo tenía 9 años. And at first, we came to Al principio California llegamos a California on y llegamos con visas de turistas. and when we tried to get our first lawyer to get started on our legal visas to stay here, the lawyer had my parents meet in an alley, which should have given the first red flag as much as Entonces, possible. cuando nosotros empezamos a ver lo de nuestro trámite legal para quedarnos aquí, el abogado nos citó en un atrás de un edificio. Fue como que muy raro todo, pero nos dijo que el que dijo que nos iba a ayudar. Sin embargo, el abogado tomó todo nuestro dinero y huyó con nuestro dinero. Entonces nos dejó en ceros, así que tuvimos que volver a empezar desde cero para poder empezar nuestro trámite legal. Sin embargo, pues nos llevó más tiempo por el proceso. Pero gracias a que todo salió bien, pudimos salir adelante. Mi hermana se casó y ella y mi hermana se casó y ella pudo tener su residencia. Yo pude conseguir mi residencia después de tener mi segunda hija. Y después de un par de años, mis padres pudieron conseguir su estatus legal aquí en el país. Entonces, por durante muchos años yo viví como una inmigrante indocumentada y pude entender esa experiencia. Y lo bueno fue de que durante ese tiempo yo no tuve que vivir lo que es la paternidad, no tuve hijos en aquella época, o la maternidad. Entonces, cuando yo tuve mi primer hijo, ya en el 2018, y ya llevamos un año de casados. Entonces, cuando mi segunda hija nació, y durante ese proceso, el programa de Medicaid, de asistencia médica, me ayudaron a cubrir los gastos del nacimiento de mi hija. Y después, durante ese proceso, nosotros nos estuvimos preparando para lo que venía siendo mi entrevista de la residencia. Thank you, Angie. Yeah, well, I see the diversity of our experience. Gracias, Angie. Y en esa plática nosotros podemos ver desde luego que hay una gran diferencia en cuanto a nuestra diversidad y todas las experiencias que nosotros vivimos como inmigrantes. Lo que es nacer en una familia inmigrante y vivir en este país de forma como inmigrante. I wonder what's your experience like to be disabled and also disabled parent. Ahora, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo es la experiencia de ser padre inmigrante y a la misma vez ser discapacitado o discapacitada? Angie nos comenta.
Creo que por la mayor parte la experiencia ha sido positiva. A lot of people have been, especially nowadays, 2023. Creo que ahora en día, en lo que viene siendo el 2023 comparado al 1990, creo que la gente es un poquito más abierta y entiende más. Pero creo que aún así yo siento creo que muchas veces aún tengo el desafío de que la gente me juzgue mucho. Especialmente siento que hay mucha gente que no habla directamente a mí y hacen otro tipo de comentarios a mis espaldas. When my church found out that I was pregnant with RJ, my firstborn, a lot of the ladies that I actually grew up with, especially in like young women's group, like secretly said to my older sister and my mom, like Marco and Angie are so selfish for. Y una de las primeras experiencias negativas que yo viví fue cuando nos enteramos de nuestro primer embarazo. Mucha gente de la comunidad empezaron a decir que nosotros que nada más nos importaba nosotros mismos y por el simple hecho de tener un embarazo. No entendían por qué alguien en nuestra posición se embarazaría a propósito y por qué nosotros tendríamos que casarnos y hacer una vida normal. Ellos no entendían el por qué. Entonces vivimos muchas agresiones, microagresiones. When we actually started our family, they do a 360 and they're like, no, like they're selfish. So that has been the hardest as well. Entonces, durante ese proceso, la mayor parte de los comentarios que nosotros recibimos era que la gente pensaba que éramos egoístas por querer casarnos, por querer vivir una vida normal y tener hijos. Entonces, yo creo que conforme pasó la experiencia, la gente, aún con nuestros hijos, ahora aquí creo que todavía sienten que hay como cierto egoísmo en nuestras partes por querer vivir una vida de adultos y poder hacer una familia. With that comes visual impairment for me, and my husband also has APER, so basically he would have also been a perfect. Entonces, yo tengo el síndrome de Apert, pero mi esposo también tiene el síndrome de Apert. So he's from Mexico, and he has APER syndrome, and he has. Y también, aparte de eso, también tiene la epilepsia, también sufre de epilepsia. Entonces, antes de conseguir una licencia o algo así, él tiene que ir por un proceso especial para poder tener una licencia. Nosotros, por ejemplo, ahorita no tenemos carro, nosotros no podemos tener carro. Entonces, y ahorita, por ejemplo, yo tengo que hacer todavía el proceso de hacerme ciudadana para poder ya tener acceso a varios de los recursos disponibles en el país para los ciudadanos, específicamente los recursos médicos que hay disponibles. Entonces, ha sido un desafío muy grande el poder avanzar día a día, pero ahorita que ya estamos en otro proceso en nuestras vidas, pues sentimos que es un avance que nos va a llevar un poco más tiempo de lograr, pero seguimos avanzando. Entonces, aquí por acá hay un par de cosas que ahora sí nosotros nos toca vivir como padres con disabilidades. That I bring with me everywhere that I put in my diaper bag, and I keep a pair of like elementary school scissors in there. So because I have 2 fingers, so when my daughter or me needs something open and I can't open it with my bendy fingers, entonces, por ejemplo, cuando yo tengo yo siempre que salgo de mi casa salgo con unas tajeras de niños porque con mis dedos no puedo abrir varias cosas, no puedo hacer varias cosas. Entonces, siempre tengo que cargar como herramientas que me ayuden a facilitarme el día a día.
La doctora Agui le agradece a Angélica por compartir su historia y por compartir tanto. Y esto nos lleva a hablar con Jenny también para escuchar un poco más acerca de su experiencia como inmigrante y como padre discapacitado. Yeah, I agree with Angie in a lot of the perception. Yo estoy de acuerdo con Angie. Yo creo que There was estoy de acuerdo en la parte de la perception percepción. Creo que because, mucha gente tiene una percepción initially, previamente I hecha look solamente like my por parents. cómo My parents somos. are immigrants. So sometimes, I don't know if Angie gets this too, but people tend to talk to me very, very Entonces, por small, ejemplo, la as if gente I que me don't ve a understand. mí, ellos, aunque yo nací And I'm aquí, yo like, I crecí aquí, la completely gente me ve understand. I como can speak inmigrante, o sea, easily write físicamente 2 ellos me languages. ven Like, como mi I padre, can entonces cuando la understand. gente se me acerca, me hablan muy lentamente y me hablan como You si know, yo no supiera that inglés. there was a lot of Entonces, fear, yo and I creo don't know if que Angie's creciendo, no sé si family's Angie gotten también this, lo but there was a comparta, lot of fear, pero especially en, in our communities when en we nuestra became comunidad había pregnant, como mucho miedo, because, like, for especialmente me, the medical cuando nos professionals embaracemos. did not know how to handle Creo que uno having a pregnant de woman los problemas with a que tuve disability. I mean, fue I live in Kansas, el so que it's el kind of, equipo médico alrededor mío they no say, estaba preparado y no sabía cómo manejar a California una persona is a little como bit more yo progressive than con un embarazo. Kansas, Ellos no a little more entendían progressive. cómo I es el live in the proceso. Midwest, Angie vive en so California, pero yo where vivo en el centro del California is, país. and where Entonces hay California como is, we're not too una many gran years diferencia en behind cuanto a varias in cosas. Yo terms creo que of hay como disability 20 años de and diferencia en lo que viene inclusion siendo and la acceptance aceptación a la of diversidad y la various inclusión de different, gente discapacitada. various Y groups. no solamente con nosotros, So it's pero a little bit, creo que como muchos otros we grupos still al have to igual. ask here, is it accessible? Is there Y wheelchair por ejemplo, access? Is there, aquí todavía sale la pregunta. if ¿Hay my mom has acceso to take it to the doctor, will the hay doctor acceso explain it hacia in ruedas a terms los that she can edificios? understand? O por ejemplo, cuando vamos a sesiones con los Will the doctores, doctor treat preguntamos, ok, her, el doctor nos va a poder explicar, differently tenemos los because, recursos disponibles para que she's alguien nos Latina, she pueda doesn't, explicar her accent, o she informarnos understands and she's completamente fluent, todo lo que nosotros but debemos because her saber. accent is so Y por thick, ejemplo, por el simple hecho I de think que she mi doesn't madre tiene un understand. acento grueso, la And gente so I automáticamente asume que ella no use my entiende lo que patience está pasando. with Entonces, people because yo she soy la completely que understands. suele It's tener just her discusiones accent con is la thicker, gente a la hora de estos than procedimientos the porque les tengo average que person. explicar So she que ella completely entiende lo que está understands. pasando y ella entiende lo que está It's just, escuchando. I've got Pero igual es un proceso que uno tiene que estar questions como, as, tener que lidiar there's constantemente. a lot of Creo que notions and a lot of hay prejudice when it mucho comes prejuicio to y immigrant muchas families, nociones and hechas especially you de have la families with sociedad disability, hacia la gente que tiene and you're like, disabilidades o oh, discapacidades. does she really Y know what muchas she's veces la talking gente about? se pregunta, Because ella life sabe is lo que not está like that. hablando, específicamente cuando se trata del cuidado de I'm mi his hijo, mother. ¿no? I Mucha take gente, care of muchos my proveedores de child. salud piensan que a lo mejor no tengo las capacidades Thank you, para hacerlo o Jenny. entender lo que le está pasando, pero lo soy, I lo think, entiendo porque yeah, soy what su you madre y yo shared entiendo lo que resonates está with pasando a mi my hijo. experience as well. Like it's very relatable. La doctora Angie le Although agradece like a Angélica y you a mentioned Jennifer that por su información y geographic estamos de acuerdo circumstances of que hay Kansas being mucha middle diferencia like en cuanto maybe a donde la I think gente está based on localizada research, en las regiones del most immigrants país reside in y en major donde hay zonas metropolitan metropolitanas más areas desarrolladas or habrá más I think the servicios, pero top en las zonas three que son states más of rurales immigrants todavía sí residing hay are California, cierta New York, and desconexión Texas. y So falta de people recursos para in la those gente con regions were discapacidades. maybe more familiar with interacting with Y hay immigrants, but then muchas in veces, some areas that's less en unas áreas, especialmente ciudades más less grandes, a lo mejor hay populated más interacción immigrants, con maybe the inmigrantes y más response or servicios disponibles familiarity y como will cierto be entendimiento more. cultural, pero en las zonas donde son menos pobladas, creo que todavía existe el I know desafío like right now de it's like school poder season, incluir school a los starting, and then you inmigrantes a both you nuestra have a plática 5-year-old and a normal. 13-year-old. I also want to hear about your interactions with school Me communities encantaría and escuchar colleagues, ahora your un poquito experience más there. acerca de cómo fue la experiencia en cuanto a lugares Who wants to públicos, start? a lo mejor en la Maybe Jenny escuela, con first sus this time. hijos. ¿Cómo es ese tipo de experiencia? Okay, so I have my son Pues mi is hijo tiene 13 13. años, dice He's Jennifer. actually in the next room because we chose virtual school for personal Él reasons eligió ir a la because escuela I can't digital get to por the razones school personales as
Por ejemplo, una de las razones principales es porque yo no puedo llegar a su escuela de forma rápida como me gustaría hacerlo. Aparte de eso, él tiene ADHD, que es algo que le causa un poquito de dificultad poner atención. Entonces, para mí es más conveniente y es más fácil poder ayudarlo aquí desde casa como su educadora desde casa y su apoyo social aquí aquí en la casa en lugar de tener que ir directamente a la escuela. Y aparte para lo que viene siendo la interacción social, él aún así forma parte de varios grupos comunitarios donde él recibe ese momento de interacción. Or they would say something along the lines of we can make it more accessible for the child, but we can't make it accessible for you. So the bus stop would be like 5 or 6 blocks away. Entonces, por ejemplo, a la hora de la escuela, ¿no? Ahí la escuela varias veces decía, tenemos formas de hacer todo más accesible para su hijo, pero no para usted como padre. Entonces, por ejemplo, me quedaba la parada del autobús escolar a 6 cuadras de la casa, entonces yo tenía que llevar a mi hijo que tiene problemas de atención. Entonces era como muy difícil caminar esas 6 cuadras para mí físicamente, más al parte cuidar el bienestar de él, que llegara bien y podía esperar el camión. Entonces fueron como desafíos que nosotros empezamos a experimentar y de ahí nosotros decidimos que iba a ser mejor poder hacer la educación escolar en casa y poder enfocarnos al 100% para que nosotros como familia tampoco estemos arriesgándonos al bienestar de él o a nuestro bienestar conjunto. Pero hay veces que la escuela puede hacer que este tipo de experiencias sean demasiado difíciles para la familia. De hecho, ayer estuve en otro panel y les comenté acerca de eso. Because so many people believe and still enforce the grandfather law where if a building is built before a certain time, it doesn't have to be made Entonces, por accessible. ejemplo, aquí una de las cosas que nosotros estamos lidiando es de que hay como ciertas leyes, ¿no? Establecidas que, por ejemplo, si un edificio es muy viejo, tienen prohibido reconstruirlo para incluir secciones de rampas o formas de que la gente con discapacidad pueda facilitar la entrada y el movimiento dentro del edificio. Ese es el tipo de desafíos que nosotros estamos lidiando en una zona aquí como lo que es el centro del país. Angie, ¿tú quieres compartir algo un poco más acerca de tu experiencia con la escuela y tus hijos? So I'm a newbie and I totally relate to Jennifer. Pues de hecho yo soy nueva en esto, pero aún así yo conecto con lo que me está contando Jennifer, igual con lo del autobús. My 3-year-old, so just Mm, upon 33, she Mi hija de 3 años her early intervention program and her early head se start graduó program, de lo que es el and we did prenatal the whole transition, teen y está el proceso de transición al kindergarten de parte del sistema into jumping into the world del of condado. IEPs and all of that. And so far it's been pretty positive, but there has been humanistic Y creo que frustration. de toda esta For experiencia, example, muchas partes de lo que nosotros hemos lidiado es como las frustraciones de la logística, ¿no? Por ejemplo, ahorita el autobús es algo que nosotros también estamos pues intentando pues poder facilitar esa experiencia para nuestra hija. Was going to school A, and we were so excited, and we posted school A was in a neighborhood that I'm a part of. It's Facebook group. Y por ejemplo, habíamos elegido una escuela A, ¿no? Para que nuestra hija fuera. Nosotros estamos muy emocionados. De hecho, formamos parte del grupo de Facebook. E hicimos todo lo que unos padres normales harían. O sea, fuimos a buscar la escuela, fuimos a introducirnos, a presentarnos, a entender cómo es el sistema de la escuela y queríamos ver cómo es el ambiente. Entonces fuimos que iba a presentarse para el preescolar y también ella pues sufre el mismo síndrome que nosotros tenemos. Y queríamos asegurarnos que ellos pues supieran que con avance, ¿no? Queríamos que ellas supieran lo que iba a pasar y cómo esa experiencia iba a ser para nuestra hija.
this past weekend that Mina was not going to school A, but school B because school A does not have a school bus. Entonces, and school todo B iba bien does. hasta que el fin de semana pasado nos notificaron que nuestra hija no podría ir a esa escuela porque la escuela que nosotros habíamos decidido, desafortunadamente no tiene un autobús que sea adaptado para la gente con discapacidad. Y por esa razón transfirieron a mi hija a otra zona que nos queda más lejos de donde nosotros vivimos, porque nuestra primera opción era dentro de nuestro sistema escolar, dentro del área donde vivimos, y nada más porque ellos no tienen ese tipo de accesos para gente con discapacidad. Nosotros ahora nos hemos sido forzados a que nuestra hija atienda a otro lugar más lejos solamente para recibir esa atención. Entonces es parte de lo que nosotros también estamos viviendo. Pero a la misma vez estamos empezando a levantar la voz para que la gente vea también de ese tipo de indiferencias que hay y lo que está pasando en nuestra comunidad. Neighbors around in the common areas like the mall. And of course, we are all encouraged to believe that whatever school our children go to will be a good school. Y obviamente con nosotros conforme empezamos esta experiencia, pues también queremos tener en cuenta que la escuela donde se mandan nuestras hijas o nuestros hijos va a ser el lugar que esté mejor adaptado para el bienestar de ellos. La doctora Agui les agradece su información y nos comparte que también en China esto es algo que también pasa, ¿no? Los padres intentan buscar o intentan empezar el diálogo acerca de cómo podemos hacer que los espacios escolares sean accesibles para la gente con discapacidad. Porque hay muchas veces sentimos que hay como que una sombra que oculta a los padres que tienen discapacidades y su realidad. Entonces, les agradecemos mucho que ustedes compartan sus historias con nosotros. Y, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, que son ciegos y ellos también buscan encontrar lugares, escuelas donde puedan acceder sus hijos a programas extras que les puedan ayudar también con ese tipo de discapacidades. Por ejemplo, escuelas que tengan especialistas con ceguera o otros lugares que tengan algún tipo de programación adecuada para gente con discapacidades. Entonces, les agradecemos mucho que nos compartan ese tipo de información. Aparte del ambiente escolar, quisiéramos saber cómo es la experiencia con otras comunidades en cuanto al que ustedes tengan discapacidades, ya sea su familia o su comunidad en general. Do you have other, like, how does that perception evolve? Do you want to start? You go ahead, Angie. Okay. So it's been Angie nos comenta que por la mayor parte ha sido positivo todo. The medical community and thirdly the medical group. And so when Nina was born, she was in an Entonces, por ejemplo, cuando su hija nació, ella estaba en la unidad de cuidados intensivos. The nurses and doctors and all the medical staff were actually very positive, and they actually wanted to learn from us because and hear what our parents did. Y fue muy interesante. Cuando nació, de hecho, algo padre que pasó fue de que los proveedores de salud están interesados de saber cómo es de que nosotros, pues, vivimos nuestro día a día y cómo nosotros hacemos nuestra vida cotidiana, porque pues para ellos era algo pues relevantemente nuevo y también era algo que todavía les faltaba más por explorar. So my father figured out that,
if we feed her milk through the eyedropper and have her kind of like be like in like a slanted position, like in a raised position, she will not have milk come out of her nose. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros habíamos notado es de que con cierta forma de que nosotros damos de comer a la bebé, la leche se le venía por la nariz. Entonces nosotros hacíamos ciertas posiciones para que la beba pueda comer y sin tener ningún tipo de problema. Entonces, ese tipo de información es lo que a los especialistas médicos les interesaba, porque nosotros ya sabíamos cómo poder hacer nuestro trabajo de cierta forma funcional sin comprometer nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, ellos fueron aprendiendo acerca de eso, ¿no? De cómo podían agarrar a mi hija, cómo podían hacer cierto tipo de movimientos con ellos para poder, y ellos incluyeron eso en sus notas, y fue parte como de su historial que se fue armando desde ese momento. Fue muy interesante todo. Y fue algo muy bonito porque ahorita ya todos hemos interactuado y ya hay como cierto conocimiento general acerca de cómo podemos empezar a explorar ese tipo de cosas. Y obviamente conforme mi hija vaya creciendo, ella va a seguir pues viviendo el mismo tipo de experiencias que su papá y yo hemos vivido hasta ahora. My hands are a little bit unique even from the other Abrahams of people in the Y yo creo que, por ejemplo, si les enseño aquí mi mano, ustedes notarán que pues que mi mano es de una forma, está hecha de cierta forma. Y igual, mi esposo, sus manos son hechas de otra forma. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros, pues obviamente, nos hace una diferencia en el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hablado con los cirujanos de manos y los cirujanos de manos nos han comentado you had not only your hands, your thumbs and pinky separated, but you had your index finger, pointer finger y me analizó mi mano y me dijo, pues no solamente tienes tus dedos separados, pero tu dedo índice no se dobla como tus otros dedos. Y entonces son parte de las cosas que nosotros hemos notado. Pero, por ejemplo, ese tipo de diferencias físicas a mí me ayudan en ciertas cosas. Y, por ejemplo, cuando fui a hacer mi examen biométrico para la aplicación de residencia, fue interesante. Fue interesante ver cómo ellos entendieron cómo trabajar conmigo para hacerlo funcionarlo. Entonces me gustó mucho que me ayudaran, me agarraron de la mano y me ayudaron a explorar cómo podemos formar parte de este sistema general, ¿no? De vida a vida aquí en Estados Unidos. Ahora, con mi hija, ella cuando era más pequeña, ella tuvo una cirugía cerebral donde le abrieron el cráneo y tenía como partes de metal que le salían de la frente y nosotros teníamos que ahora sí que ajustarlo para que la forma de la cabeza se fuera moldeando. Y para nosotros, pues fue muy, muy difícil por nuestras manos. Entonces, yo, por ejemplo, de mi esposo, yo soy el que tiene un poquito más de movimiento con las manos. Entonces, fue interesante ver cómo nosotros podemos hacer ese desarrollo, pero mi esposo fue el que lo terminó haciendo más. Healthcare environment and the medical communities.
Entonces, la doctora Agui le agradece a Angélica por ese tipo de historia. Wonder, Jenny, can also, if you can share a bit about, your experience there. How has it been interacting with the Entonces, ahora la siguiente environment, pregunta for es, your queremos saber children? cómo ha sido el proceso de interactuar con los proveedores de servicio médico ahora que son padres. Jennifer nos comenta que para ella fue muy difícil al principio cuando su hijo Edward nació, He was born at 37 porque weeks, Edward nació a which las is 37 kinda semanas. right at the borderline. And Edward is always in a rush. Has Él always nació been ahora in a sí rush que ever en since ya como sobre el borde. has always been in a rush. So he was 3 weeks early. Entonces, él nació tres semanas antes de su That was him, fecha by the way. planeada. He's such a joy. La verdad, me Has alegra always tenerlo. been. Él He's the trae biggest mucha blessing alegría. any of us Es la could have. bendición más grande Sometimes que the biggest tengo headache. en mi vida. A veces es un dolor de cabeza, pero Edward, lo amo. dealing with the staff when I was pregnant was a little bit easier than dealing with staff after. Yo creo que el trabajar con el equipo médico fue más fácil durante el embarazo que después de que nació. Cuando él nació, después de nació, él perdió alrededor de 8 libras, entonces perdió bastante peso. Entonces le daba como cierto miedo, ¿no? El saber cómo él iba a seguir desarrollándose. So my experience with medical professionals and hormones and bringing a new baby home was not the most Entonces, esa positive, experiencia but I did les learn a puedo lot. comentar que I no fue learned lo más to, positivo, pero not be sí es afraid algo to que advocate for myself aprendí a abocar and por mí to, misma. to be able to También speak up aprendí a when something doesn't feel hablar quite right. cuando For yo example, sentía when que he was algo no estaba diagnosed, correcto. they suspected ADHD Por ejemplo, at cuando 2. él fue They diagnosticado didn't con really get him diagnosed ADHD, until about le age 6 le dijeron que a and a half. los 3 años dijeron que a lo mejor podía tener eso, pero no fue diagnosticado hasta When I los finally 6 told his años. pediatrician, you know what, he's not, and I don't like to say the word normal. Normal has A mí no lot me of gusta ocupar la connotations, but he has a palabra lot more normal. energy. No me And gusta with ocupar that eso, pero lo que energy sí came puedo work. decir es de que él tiene He's mucha bouncing energía, off the wall. tiene I call him the energía pinball más, machine. tiene más energía que a lo mejor I otros tell him, niños. you have a Ferrari brain with Chevy brakes. Calm down a Él little bit. siempre está como muy cargado de energía y hay veces que yo tengo que decir, sabes que hay que bajarle tantito, pero fue entonces que lo llevamos a hacer el examen y nos lo diagnosticaron con ese déficit de atención y fue donde nosotros empezamos a aprender, ¿no? Pero cuando la gente, los proveedores médicos empezaron a conocerme, me preguntaban, oh, ¿tú eres la mamá? Le decía, sí, yo soy la mamá, él es mi hijo. And I think it's a little bit of a difference because my husband Y does creo not have que a la gente le sorprendía porque mi esposo físicamente él no tiene o visiblemente no tiene una discapacidad. Entonces ha sido como diferente ese tipo de experiencias. Y luego, por ejemplo, una vez alguien de staff hizo un comentario de mal gusto y pensaron que no lo iba a escuchar, pero sí lo escuché y en ese momento tú dices, oye, eso es muy grosero lo que hiciste. Entonces, hay veces que hay la gente profesional que ya sean médicos o cualquier tipo de persona que no tiene una discapacidad, a veces tienen que aprender a hacer tener un poquito más de corazón y aprender a filtrarse y no tener que dar sus comentarios personales para perjudicar su experiencia profesional. La doctora Agui igual comparte algo muy similar. Nos dice que su experiencia tampoco ha sido la más agradable con los proveedores de salud. I mean, as an immigrant, because my parents and then my husband's parents are all overseas, and it's Y not por easy to ejemplo, travel como inmigrante, la doctora internationally también to ha support tenido with ese tipo de childcare. problemas. La And then familia de for su me to bring esposo my child to viven either fuera del China or, país, my husband's country, que Hong es Kong de or Korea, India. Hay it's a como lot of muchos paperwork to trámites go y through. mucho que se tiene que hacer, I ¿no? wonder, what's Ah, your childcare experience Entonces la doctora quiere saber si hay being
quiere saber si hay algo más que nos quieran compartir acerca de lo que es ser un inmigrante con So hijos I'm gonna start first. y a la misma vez con discapacidades. I have the most wonderful family. Jennifer nos comenta que ella se Because siente they muy have agradecida con la vida porque tiene una familia immigrants in countries. One of the extraordinaria. phrases that family is like your Creo que basis, your cuando somos foundation. inmigrantes, nosotros You, nos you crece know, ese sentido my parents were de very ser más adamant cercanos a nuestras in us never familias, forgetting our siempre roots. estar animados y Like poder como we listen to compartir. music, we read books in Spanish. I taught my brother and my Yo, sister por ejemplo, les Spanish, enseñé a mis hermanos a and leer I was fortunate enough to give my parents their first y yo, grandchild, por or ejemplo, as they say. tuve la And la let me do it. bendición See, de the darle a hero, mis the light of padres their su primer lives, nieto. Y como ellos me dicen, the es un son of regalo all. He is que the nos son, diste del poder tener un nieto. you know, Él es the como un rayo de everything luz around en la him. vida de mis padres Everything is around y him for his ellos success. So I was pues giran mucho su very, vida very alrededor de lucky mi in that hijo. sense of I had my family with me. Entonces sí me siento como But muy it's also bendecida de unlucky tener because a mi familia sometimes conmigo, because you're disabled, they have pero a la so much misma faith vez in the fact that yo what's sé killing you that they que con el hecho kind of de que focus on tengo what you can't do discapacidades, mis versus what padres you pues sí can. tienen bastante You know miedo, what I mean? ¿no? De las cosas que yo pueda sufrir como padre. So it's kind of like a catch Entonces, 22 there. es I'm como, grateful for the es algo que support and uno the love, tiene but sometimes they kind of uno overstay. tiene que navegar, ¿no? Es Yeah, como yeah, que el definitely. apoyo y el amor de la And then familia, pero a la speaking vez on como moving to another country, we took las diferencias que over tenemos, ¿no? Y 111 el saber que ellos también tienen preocupaciones por months to nosotros. Mexico, Wow. to Me, Baja me California, acuerdo Comidas. que a los 11 meses And I got llevé a so mi many hijo a fears México, a Baja because California, he's an 11-month-old calling me y me mom, acuerdo que cuando él and they're tenía just like, 11 whoa, meses you me know, decía like, mamá, is his y mom? la gente And los we veía y were nos like, veía como I'm de your cierta mom. forma, y decía, ¿tú eres la mamá de él? I think Creo que, they're creo que, looking at me like some religious creo que a la icon gente or como que le something, and I'm just like, sorprendía ver no, que alguien como yo pudiera tener un hijo no, y me veían it de una had no forma, humans. no sé, como que si It fuera, wasn't ahora sí, como algo yeah, celestial, ¿no? Que ellos no entendían cómo alguien como yo podía it was tener an hijos, interesting pero les experience. digo, sí, o sea, yo al final del Yeah, día soy un ser definitely. humano, yo también tengo los mismos órganos y puedo también tener Yeah, hijos. sorry. I'm still like just so drawn to your experience and how absurd people's reaction has been to you as a Pero parent. sí, me llama mucho atención cómo esa experiencia ha sido How para, Jenny, you para too. Jenny. I'm sorry. It's been interesting. That's to put it mildly. Yeah. Angie, do you have like Angie, how ¿tú about tienes you? algo que nos quieras comentar acerca de tu experiencia? So we actually, my family and I, we actually live in Utah, and my parents and all the siblings that are here in America are in Southern California. Entonces, So nosotros ahorita estamos viviendo en that they Utah, pero mi they familia are sigue viviendo en during California. the Southern California hurricane right now, and my in-laws Y all por live ejemplo, in Texas. la So familia de mi my esposo, todos viven en parents all Texas. live in Brownsville, and the brothers live in the rest of Texas and Virginia. Y tenemos But más familia en otros estados. it's been a great big opportunity of independence, but thankfully Marco and I both have Pero igual, families creo que here. el hecho de que Marco y yo tenemos pues Marco has una familia uncles muy amorosa y que nos cousins, apoya, nos ayuda mucho. and I have like 3 uncles, but I never see them because they're also doctors, and so they're either Y por working ejemplo, yo or flying yo back and tengo forth. familiares que son doctores Um, también, casi no los but veo, we pero have estamos conectados great con neighbors, and con la comunidad. since we all have APER, there's a strong family community of other Y, families who have y algo had muy issues interesante es de que, de with hecho, APER syndrome yo tengo varios that has vecinos que also been tienen family también el issues. mismo síndrome que yo So I tengo. do credit Entonces, ha sido muy the support interesante de that we had poder, during ahora sí que compartir the con first todos leg of y our formar esa hurricane comunidad for alrededor de both nosotros que our también children. están pasando por cosas muy So similares. as
as he has mentioned, we have a late son. Y como Agui ya Only made it comentó, to nuestro 28, primer hijo and murió. he only lived Nuestro hijo 1 more solamente day, vivió un and we miss him día every day. y lo extrañamos todos los And días. after RJ, when RJ was born, he was, of course, born in such an unexpected Nuestro time. hijo So nació de forma inesperada Marco's mom and my parents both rushed from y básicamente California cuando se nos to anunció Utah que, to be with us and spend as y much cuando por time ejemplo se nos anunció que with mi RJ hijo as much as iba a possible. nacer, mi familia pues And intentó llegar so aquí a lo más pronto posible, they fue todo tan one inesperado. day that he Mi lived, familia pudo llegar y lo my pudieron parents conocer, only made it to our hospital pero de hecho mis padres llegaron cuando because ya había muerto, they still pero studied aún así and pudieron and pues tenerlo see and físicamente, lo attend pudieron conocer the físicamente y funeral todo. and all that. Y And a little después bit pues se quedaron con afterwards nosotros para el velorio and help y se make quedaron sure para that apoyarnos, para I asegurarse que yo understood estuviera bien. that. And we have a friend, like all our April communities, they're all non-cranial parents, and so they just have children with Dravet syndrome like us. And I have this one mom friend that when RJ died and we were still in the hospital, she came to our house after she dropped off Marco with his house team, and she got all the baby stuff that was gathered for him out of the house for us, so that when we come home without RJ from the hospital, we didn't have to see Y all the por baby stuff. ejemplo, And una compañera que nosotros so we have tenemos, videos for como les him, mencioné, nosotros like formamos parte de una comunidad both donde hay más miembros con and nuestro once mismo again, síndrome. Y both cuando fue el parents fallecimiento de came, mi but hijo, only la Marco's mom comunidad came. se acercó y se unió para And apoyarnos. De my hecho, parents came una for vecina, about a week. ella, Thankfully, it was right ella after pudo she arreglar lost todo her de issue, llegar a la casa and y they ayudarnos a had cambiar las cosas que surprise ya estaban preparadas and para nuestro did hijo y nos ayudaron a ceremony. establecer a mis papás And y Marco's ayudaron mom como came after they a left. darnos ese apoyo moral que necesitábamos. She stayed Ellos for siguieron about a month conectados con and nosotros y nos yeah, siguieron apoyando helped todo ese tiempo like que tuvimos, patch off the especialmente frustration asegurarse que yo we had, even estuviera though she had mentalmente bien. Mis papás her también aquí mental estuvieron y illness, estuvieron but apoyándonos de la misma forma. basically they both supported the idea that, hey, our children, our parents Entonces were fue fine muy without interesante them, ver ese we can do apoyo it que kind of nos thing. llegó y de igual And forma nos ayudan a establecer a Thank mis you. padres y que todos I want to, estuviéramos bien. yeah, just given consideration of time as well. Thank you for sharing that experience of yours, and I'm sorry to hear Les, that as well. Antes que So, nada, Jennifer, Angélica, we te also have a agradecemos por question compartir from y the lamentamos audience. mucho tu I pérdida, want to bring that up pero as les well. agradezco mucho a They las say dos this que hayan question tenido is, la what do confianza you de respond compartir to esa people when información. they question you having a child when you're already on Medicaid and bringing into the world another child will be dependent on Medicaid? Or how do you respond to people who question your decision to bring into the world a child with a disability when it may entail a life of suffering? Is the stigma even greater because you are immigrants and not white? Bueno, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Ustedes, como han recibido asistencia del programa del gobierno Medicaid, ustedes creen que al tener hijos con discapacidades, sus hijos van a seguir tomando ese servicio y ustedes creen que eso de alguna forma las hace propensas a que sean discriminadas más por el hecho de que están recibiendo asistencia médica, más el hecho de ser inmigrantes, más el hecho de ser personas de color? As long as they're financially capable and like honestly have a good hand on their shoulders and highly functioning, like we can do it kind of thing. Y dice Angie que ella piensa que todo es
es momentario, que conforme la gente empieza a tener un poco más de esas habilidades, de desarrollar habilidades que les ayuden a sobrevivir de forma económica, creo que eso es donde empieza a abrir así que oportunidades de cerrar estos ciclos y terminar ese tipo Yeah. And de, like as de apoyo que reciben. have to say, which is your opinion is just your opinion. Your opinion is not a fact. And I love that. And as for Medicaid and the suffering, like Mina is a happy, normal, go lucky girl. She loves Flippy and Coco Melon. She, when we get a lot of comments, thankfully, from Hay mucha gente saying that she looks like my happy que girl, piensa que and no somos I know felices, pero her mi inside hija out es as a una niña mother. feliz. Mi hija And ahorita like, ve sus there's no caricaturas, place she's no, suffering. no parece que No, sufre. that place she's Yo suffering. creo que mi hija está Don't think. viviendo su vida día a día de una forma And alegre y COVID está hit. disfrutando el hecho de estar She aquí. had COVID, and the worst thing was those late night calls that would wake Yo her creo up. que, por ejemplo, Be lo really que bad. primero vivimos con ella cuando nació Thankfully, fuera, that changed. ya sea en la noche que So tosía mucho, ese tipo I de cosas think creo que ya las pasamos y ahorita people estamos are en un still punto learning, donde especially podemos disfrutar un poco más foreign nuestro immigrants, día a día. that just because Y, you look extremely different doesn't mean y that yo creo que hay mucha gente I think that's one que thing piensa that que is el not vernos de una forma física emphasized as automáticamente parents. quiere decir que But that también can be a estamos disability enfermos because físicamente. Y es algo que le quiero no, entender a la gente. Quiero que la gente entienda de que they're el hecho de que nos veamos de walking una forma like no quiere they can decir do stuff que in estemos their own nosotros time enfermos de and otro way tipo de and they can still enfermedades. do it. And O sea, el the tener world needs more of them. Or the world needs un them desafío o el to tener una continue discapacidad to see people física grow. no quiere decir que tenemos la sentencia de Thank you vida. for sharing those powerful words, Angie. It reminds me of a quote, I think, Muchas after my gracias the por surgery esta and I was plática, Angélica y processing Jennifer. Eso wheelchair me for recuerda a year. mucho a una The palabra que couple word, escuché. the sentence was, pain is inevitable, but suffering Y is creo que not. lo que fue es de que Like, a el child dolor may have es algo que no schizophrenia se or puede whatever impedir, pero difference, el but sufrimiento you can't sí. Y assume creo que that eso they es buen are still ejemplo de esto. suffering. Creo que You hay can't cosas que impose that uno tiene que assumption. enfrentar, pero no toda nuestra vida va a Jenny, do ser you want to? I know sufrimiento. we are running out of time, but Ya maybe para briefly, terminar, Jennifer nos va a dar unas últimas palabras, do you algo want que to quiera respond to the question? contestar. Yes. First of all, I'm going to be honest and say it's a kind of a Jennifer hard nos question comparte que esa es una pregunta un poco because difícil I've never met anybody as joyful as my porque son. en su vida Jennifer nunca With conoció a alguien que disfrute and tanto la for vida him como lo hace su seeing hijo. me and use my wheelchair, it's completely just part of Incluso everyday life. Mom needs a el que él me ayude con su silla de Mom doesn't ruedas, ¿no? run. El que me silla de ruedas. O sea, Mom, eso es has parte de to nuestra watch them vida, es or she parte de can nuestra hurt vida a things. día, ¿no? O We sea, have mi to mamá explain necesita que things. las But cosas I'm still his sean mom. accesibles para él, pero I don't think creo anybody que has the right to define what al final makes del a baby día sigo siendo happy or su not, madre y él unless entiende que he's es parte de unless a child is nuestra placed in forma de permanent vivir como danger. familia y a mí nada, el simple hecho de estar en una silla de ruedas no me Disability quita el has a way derecho of de ser su describing one madre. perspective. So we have a saying in our house. We Y adapt to nosotros go. tenemos un dicho en nuestra casa que es nosotros nos adaptamos y vamos con el flow de las cosas. Find another way to do it. But it always Entonces, no has importa cómo lo hagas, pero que lo termines, ¿no? O Thank sea, you, hay Jenny. muchas cosas que tenemos que hacer y no importa cómo I se think haga, pero que lo disabled hagamos. parents really have a lot to offer and a Entonces, lot yo, to en help general, and dice la doctora Agui educate que us. los padres de So familia que with that, tienen I want to discapacidades aún end our así tienen webinar. I know mucho we que ran out of ofrecer a la time, sociedad y a but sus please familias. feel Ya para stay connected terminar, with your own les social compartimos media. nuestras redes. Les pedimos que And por favor se mantengan we have, comunicados con nosotros. more Síguenos en resources to Twitter, share with síganos other en parents with Facebook, mándenos disabilities or correos, visiten non-parents with nuestra página web. Estamos aquí non-disabled para parents seguir with creciendo esta comunidad y non-disabled friends apoyándonos. or other professionals. Would Me love to hear encantaría from your poder escuchar hear más from sobre you about your ustedes feedback on our y por webinar and favor, on denos future más events. información de qué les pareció With that, I esta really want to sesión. thank you all Muchísimas the gracias. Le interpreters agradezco a todo el supporting our equipo que event, estuvo hoy Tiffany, apoyándonos, a and los also intérpretes y Jenny a and todos los Angie for demás que educating están us aquí on con this topic. nosotros. Thank you.
Yeah. Thank you for having us. y nos vemos muy pronto. Thank you. Feel free to, Thank if you you. future questions, feel free to reach out to Luri. I will share my Por our favor, contact info déjenles su there. información aquí de contacto y Just no se so olviden you have it. contactarnos. Thank Hasta you. luego.